Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con el archifamoso Cacha, Roberto Kachanowski. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo está, mi estimada? ¿Bien? ¿Qué Fantástico, se fantástico. cuenta? Muy bien. Sé que estás comiendo, aprovechándote de que no estoy cerca, y pedís las mejores cosas, el caviar y el champán, y a mí Sí, me conformás con un café. sí, vos pedís el café y te comés mi tostado, ¿está bien? Bueno, está bien. Se hace lo que se puede y uno tiene que aprovechar lo que, La lo que, vida es la, lo dura. que la vida le da, si la vida le da limones. Escuchame una cosa, vas a ser candidato o pensás en ser candidato por No, no. no, yo no pienso en ser candidato. A ver, estoy hablando y sigo hablando con un montón de gente que te llaman y te dicen, y alguna vez sí me dijeron hace poco para ser candidato, digo, mira, antes de hablar de candidaturas hablemos de qué vamos a hacer con el país, porque ser candidato, porque, ¿viste? Porque decía, seamos candidatos, y después cuando llegamos, ¿qué hacemos? Y no se vemos. No es cuestión de ganar una elección por ganar una elección. Eh, Primero que yo no sé, te Error digo con todas... tuyo. ¿Por qué? ¿Cómo? Error tuyo, porque no sé si viste que en realidad lo que te van diciendo es, nosotros somos mejores, los otros son peores, los otros son peores, los otros somos mejores, y no hay una propuesta, es solamente no ser el otro. Ahí vas a contramano de cómo va la política en el país. Viste que tenés Pero una eso es, polarización y es solamente no ser el otro. ¿Con qué te alcanza con que yo no soy los otros? Ya está. no, pero acá el tema es que se da entre partido y partido, pero dentro de los partidos también está la misma discusión. O sea, en las internas discuten entre ellos, pero no discuten, no los escuchás debatir un solo tema, uno solo, de vamos a arreglar el problema de esta manera. No, eso no existe. Y si yo consigo a tal, consigo más votos y en tal lugar puedo entrar con tal. Están pensando en el personaje. Las ideas no cuentan. Por eso el país está como está. Es obvio, ¿viste? Porque sí, ganar elecciones es ganar, se ganan. Después llegan al poder y no saben qué hacer con el poder. Entonces, cada vez que me hablan, les digo, mira, yo hoy, y no quiero ser soberbio en esto, la verdad es que me llaman de muchos medios, ¿viste? O sea, la televisión, la Bueno, radio, venís de escribo. discutir con algún economista oficialista, si es que algo así existe, ¿no? Mirá, el viernes, sábado, domingo y lunes estuve en total en uno, dos, tres, cuatro, cinco programas de televisión. Con esto te estás Cinco haciendo programas de televisión. con esto te estás Dos de haciendo millonario. radio. ¿Qué? Con esto te estás haciendo millonario. Claro, encima tenés que pagar la nafta. Encima tenés que pagar la nafta para ir. La gente se cree que te pagan por ir, ¿no? Y más lo que escribo, más lo que podés poner en las redes. Yo creo que, además, hace décadas que vengo defendiendo estas ideas, ¿eh? Yo no voy a regalar 40 años de trayectoria, buena, mala, como vos quieras poner, no importa, ¿sí? Eh, Son 40 años de profesión que llevo, o más de 40, un poco más de 40, para una interna de un partido político. Si es que me voy a dedicar, si no me dediqué nunca a la política, sí ayudé en la época de la UCD bastante, pero si es que voy a participar ahora, es solo primero discutiendo ideas. Vamos juntos, pero para hacer esto. No es para que te sigo a vos para que Karina sea diputada y después vemos. Eso es un proyecto personal. A mí lo que me interesa son los proyectos de ideas de largo plazo. ¿Sí? Bueno, circunstancialmente acompaño a Karina para que siga a la Cámara de Diputados, pero el objetivo no es ese. El objetivo es que sea el primer paso de la construcción de una fuerza política o de una fuerza política que lleva adelante determinadas ideas. ¿Se Ahora, entiende lo que quiero se transmitir? entiende con claridad meridiana. Entonces, cada vez que planteo esto, se te quedan mirando. Porque lo que noto, claro, es que cuando vos hablas con los políticos tenés otra frecuencia de diálogo. O sea, ellos creen, la mayoría, y eso me ha pasado muchas veces, tipo dice, no, porque tenés que entrar y pechar y pelear la interna. Pero eso a mí no me interesa. A mí me interesa discutir cómo se va a resolver el problema del país. Después las internas es otra historia. Y no quiero hacer nombre, pero fíjate que hubo un partido que quisieron armar
donde todo era votar. Me hacía acordar a Alfonsín, con la democracia se come, se cura y se educa. Sí, ¿Sí? Era de arriba hacia pasa, abajo, y no consiguieron nada. seamos sinceros, armar un partido es una tarea imposible, es una tarea muy dura, muy poco grata, difícil, vas chocando con cosas, te desmoralizás, es muy complicado. Ahora, para simplificar algunas cosas, para que la gente que te sigue, que es muchísima, entienda, ¿Mm? vos te puedes presentar tanto por la Ciudad de Buenos Aires como por la provincia de Buenos Aires, y hay mucho Sí. que se ha hablado, Roberto, pero mucho, pila de lo que se ha hablado de por dónde te podías presentar, por quiénes te, digamos, quiénes te podían acompañar, o vos acompañando a quiénes. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué pensás que tanta gente quiere hablar? Digamos que hoy que estamos grabando esto, es Mm. el 3 de mayo, esto va a salir dentro de una semana, pero el 3 de mayo no tenés un partido definido, ni siquiera lo tenés definido esto de ser candidato, porque es esta condición que vos decís, yo quiero debatir ideas. Y es algo que no está hasta la fecha planteado hacia vos. ¿Por qué pensás que tanta gente está Exacto. tratando de hablar con vos de partidos, digamos, de partidos grandes y de partidos chicos? Mirá, esto es el 3. El 5 hablo con otra persona, pero de la provincia de Buenos Aires, que es peronista, etcétera. Yo voy y hablo, no tengo ningún problema. Ahora, ¿por qué me llaman? No sé, yo creo que creo tener cierta capacidad de comunicación, que me salen bien las formas en expresarlo, puedo enfrentarme a otros, y además la palabra de los políticos está bastante devaluada. Devaluada. Necesitan gente, me parece, no sé, gente que la gente escuche más. O sea, tal vez a vos, a mí, a Dardo, a Parrea, a tantos otros pueden escucharnos más porque estamos fuera de la política y transmitimos, no tenemos nada, ninguna historia que ocultar ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Bueno, pero es Tal cierto vez sea que ese te el motivo. habló, justamente recién hay un economista oficialista que te acaba de decir que vos argumentás para el macrismo, también te habla el peronismo, también te hablan sectores liberales o conservadores. Hay algo de ese prestigio, ¿no? Bueno, me pone macrista y le contesto, mira, yo no soy ni macrista ni cachanosquista, ni siquiera no sigo personas, sigo ideas, ¿sí? Y es una muy buena práctica, porque los fascistas siguen a las personas, al Duce, al Führer, Exactamente, a Perón. exactamente, Claro, exactamente. claro, viste, cuando ponen eso, dicen, vos nos tenés que salvar, sos el libertario de nuestra vida y no sé qué historieta. No, nadie tiene que salvar a nadie. Porque entonces no entendiste lo que es el liberalismo. El liberalismo no es alguien que viene a salvar, no es San Martín que viene a salvar la patria. Es alguien que en un momento dado puede liderar con su discurso y no más que eso. Pero Exacto. seguir Bueno, personas tampoco es quizás esa posible. sea la característica de los liberales y de por qué nos cuesta tanto esta cosa de organizarnos políticamente. No somos manada, cada uno es más revirado que el otro y hace la suya y somos gente No, individual. Pero digo, más allá de yo te de las digo, peleas. lo he hablado bastante el tema, y mi punto es que lamentablemente se incorporó gente que disuelve bastante el ambiente liberal. Pero te diría que cuando vos vas a armar algo, tenés que hacerlo con gente que tenga algún tipo de afinidad. ¿Viste? Digamos, vos tenés que sentir afinidad con la otra persona, no solo en las ideas, sino en la forma, en los estilos. Eh, Sí, pero Vos no al te no ser juntás con cualquiera nosotros, para hacer una sociedad. al No no te juntás ser con el los primer tipo. liberales un grupo de políticos profesionales, esta pelea que tiene Dardo, digamos, permanentemente de ir contra los políticos profesionales. Al no ser los liberales políticos profesionales, también te pasa eso. Es difícil. Todo el mundo tiene un proyecto familiar, profesional, académico, por fuera de la política. Es muy difícil. Esto que vos decís, bueno, yo tengo una trayectoria, me voy a meter en este lío, ¿para qué? Y acá viene mi pregunta del millón. No, pero pará. Además, tengo una trayectoria. Supongo que vos me llamas y me decís, dale, acompáñame. ¿Y por qué te voy a regalar mi trayectoria de 40 años Más a vale, vos?
Pero es que eso le pasa a mucha ¿Eh? gente. Y acá, por eso voy a esta pregunta. ¿Quién de la familia, de los amigos, del laburo te dice, pero ni dar tu prestigio por un proyecto político, pero ni por casualidad? Roberto, no, de ninguna manera. No, te cierro la puerta, de acá no salís, prometeme que no vas a hacer política. Alguien te lo tiene que haber dicho. Sí, sí. Mira, estoy en grupos liberales de amigos de hace muchos años, de muchísimos años. Muchos que no son conocidos, son brillantes, son de esos tipos que hablas y gozás realmente el intercambio de ideas. Nos juntamos a almorzar seguido, hacemos intercambios por Zoom, en fin. Y en ese grupo, que tenemos unos 12 más o menos, un poco menos, tal vez, alguno menos, somos muy amigos de hace muchos años. Hay los que te dicen, sí tenés que ir, y están los que me dicen, ni se te ocurra, con lo que estás haciendo un buen trabajo, no dilapides el tiempo en política. O sea, tenés de todo. Y están ¿Y los en la tipos que te dicen, familia? ni se te ocurra, pero si lo haces, yo te acompaño, yo te ayudo, yo estoy con vos. Tenés las opiniones de todas, y todas son válidas, ¿eh? ¿Y en la familia? Ahora, el otro día uno decía, bueno, porque hay que entrar y pelear las ideas, que yo digo, sí, fantástico, pero yo a fin de mes tengo que pagar ODE, te Claro. digo. Sí, o sea, se creen, claro. Y cuando, porque me decía que un amigo empresario le había dicho que no había que ser egoísta, inventarse y luchar la interna. Sí, bacano, yo me meto en la interna. Pero vos me pagás ODE a fin de mes, el seguro del auto, el Ese supermercado. es el Esto porque tienen famoso, fortuna, ¿viste? Y te llegan de pelea. animémonos y vayan. No te tomas nada, ¿eh? En la familia, ¿quién te banca y quién te dice no, no? No, en general, te diría que mis hijos no les gusta demasiado, ¿sí? Pero todos ven también que la situación del país es muy difícil. ¿Sí? Entonces, si hoy no estuviésemos en una situación límite en el país, que yo creo que estamos en una situación límite, ni por casualidad me meto en el tema este a debatir, ¿viste? Y el tiempo que le asigno y le sigo asignando a reuniones políticas que son una pérdida de tiempo muchas veces, ¿no? Sí, sí. Porque habla que no sabes qué quieres, para qué te llamaron en realidad. Pero más allá de eso, si no fuese por esa situación, no estaría haciendo nada. Ahora, yo creo que dada la situación, si puedo llegar a colaborar en las ideas y eventualmente ser candidato porque mi presencia en la lista podría ayudar de alguna manera a frenar el kirchnerismo, estoy dispuesto a hacerlo siempre y cuando consiga los recursos como para poder vivir, porque tampoco esto, ¿viste? Voy a vivir, porque no voy a llegar al Congreso, voy a empezar a nombrar a un montón de ñoquis para que después me den la plata, se puede Bueno, imaginar. esto te iba a preguntar. Una vez en una conferencia que diste para el Club de los Viernes, que te habíamos invitado, vos habías dicho, voy a tener, no me acuerdo si dijiste un asesor, una cosa así. Eh, y entonces te quería preguntar, vamos a suponer que entras al Congreso. Entrás al Congreso, Sí. así entres por una formación mayoritaria, vamos a suponer el PRO, o entres por una formación minoritaria de algún grupo, de algún partido más en formación que te convoque, tus ideas, conociéndote y demás, vas a estar en solitario, solo o con un par más, pero no mucho más. ¿Cómo pensás? O liderás, ¿Cómo? o liderás, o liderás por la fuerza de tus argumentos. Está bien, liderarás mucho, pero vas a estar solo. Solo, Sí, y vas a tener a un contrario que es el que te va a decir si hable o no hable, y hay que ver si tenés un bloque que te banque. Y sobre todo con tus ideas. ¿sabes cuál es el problema? No es tanto las ideas lo que le preocupa a ellos, es que no les haga sombra porque son proyectos personales. Que Está es bien, distinto. O sea, no quieren, vos mirás y en general no se juntan con gente preparada. Buscan incondicionales que los acompañen, sí, ¿sí? sí, Porque son proyectos personales, no son proyectos de equipo. entiendo. ¿Qué estrategia tendrías vos en el Congreso? Tenés una bancada, lo conseguimos, entró Kachanowski. Mm. Primero,
¿Qué idea fuerza? ¿Qué haría? Presentaría leyes para derogar leyes. Así. Empezaría a pedir que se deroguen leyes. O sea, eliminar, ¿sí? Leyes. No más que eso. No tenés que. Es más, yo creo que el Congreso argentino tendría que funcionar como el Congreso de Texas. Creo que esto te lo comenté alguna Sí, vez. sí, pero O sea, contalo que para el que no lo trabaja escuchó. A mí me encanta eso. Trabajan 140 días cada 2 años, se juntan en el Congreso provincial, el estadual, ¿no? Y los tipos cobran un viático, una cosa mínima. Y dice, bueno, en 140 días nosotros te aprobamos las 2 leyes de presupuesto para este año y el año que viene, no sé, plurianual, las leyes que puedas llegar a necesitar, que no son tantas, y si hay alguna cosa urgente, nos llamas y volvemos. Y listo. Yo Bueno, no creo que el acá Congreso de la laburan Nación... también 140 días, quizás un poco menos, pero cobran un montón. Y te aprueban Sí, el día del salame, no sé qué, el día de no comer claro, carne, y homenajes no sé, a personajes que les gustan a ellos, y una serie de no te regulaciones. inventan un impuesto. Claro, te iba a decir, en el mejor de los casos es para el vino patero, en el peor de los casos te ponen un impuesto como Sí. a la riqueza y como tantos impuestos que han salido por unanimidad, o con abstenciones, o con uno solo que votó en contra, caso leyes de alquileres, góndolas, teletrabajo. Mm. Hay como un espíritu muy intervencionista, que es eso lo que a mí me preocupa o pienso y les pregunto a los candidatos liberales qué piensan Sí. hacer con todo eso, porque es un malón de contramano. No, es que yo te digo, creo que hoy soy más útil como estoy, así como estoy, Sí, yo que pienso igual. en una banca de diputados. Van a ser uno más de 257. Entonces, no veo la razón por la cual desperdiciar todo ese trabajo de décadas y que tiene ahora más frutos todavía. eh, y solo sería candidato a diputado, no es que digo no, solo sería si veo que hay algo que a mí me hace pensar que desde esa posición de Podés candidato hacer algo puedo mejor que lo que estás haciendo. ayudar, claro, digamos, puedo ayudar más que lo que estoy haciendo ahora. No sé, supongo que decir, mira, necesitamos esos 2 puntitos que nos faltan para no sé qué, y vos con tu presencia tenemos esos 2 puntitos, bueno, está bien, me bancaré 4 años de diputado, pero no es algo que a mí me fascine, ¿sí? No es algo que ¿Cómo me enloquezca la política partidaria. estás viendo y te leemos, digamos, todos los días, y estás en los medios, y estás en las redes, y tu blog, las notas, explicando cómo ves la Argentina? Tenés una visión muy crítica. Ahora, ¿cómo ves el mundo? ¿Qué impresión El tenés mundo del... no tiene ya los líderes que hubo en otras épocas, me parece, ¿no? Ni siquiera Merkel me está convenciendo últimamente, pero no veo los liderazgos de un Reagan, el mismo Churchill para mí fue un gran líder, más allá de los defectos, que todos tuvieron Sí, defectos. nadie es perfecto. Margaret Thatcher, ¿eh? Nadie es perfecto. Margaret Thatcher fue una líder. Entonces, el mismo, yo te diría que Felipe González, yo no sé si vos tuviste ocasión de escucharlo alguna vez personalmente. Personalmente no, lo he escuchado. A mí qué sé yo, tengo un sesgo ideológico que quizás no me permite apreciarlo. Lo que pasa es que, bueno, después de Felipe, todo fue peor. Es lo que te pasa con, Yo te puedo con esta asegurar que decadencia. sí, no, yo lo escuché personalmente y habló sobre política internacional. Y no coincido en todo lo que dijo. Pero lo que me llamó la atención es la preparación y la buena elaboración de la argumentación. Vos podés debatir con otro y no estar de acuerdo, pero le reconoces una elaboración en la que no son afirmaciones así al voleo, sino que hay una elaboración de pensamiento detrás Claro. que llega a una determinada conclusión. Y vos Y decís, eso, mira, y puedo eso no tiene estar de que ver acuerdo, también puedo no estar. con el placer de hablar, con el debatir ideas
y que sea agradable. También hay a ver, una decadencia formativa. Ahí te preguntaría si vos tuvieras que elegir un líder o un prócer o un personaje político argentino, digamos, no contemporáneo. ¿Qué elegirías? Ahí hay varios. Alvear es el que más sobresale, sin ninguna duda, por la cantidad de cosas que escribió, que se lo conoce por las bases. Bah, ya ni se lo conoce directamente, ¿no? Prácticamente. Pero lo poco que lo conoce por las bases, por el sistema económico rentífico, pero escribió hasta libros de música, ¿no? O sea, tiene una Sí, sí. literatura muy amplia. Creo que Sarmiento fue un gran personaje también. Roca no era un intelectual, pero era un tipo de hacer y era muy bueno en lo que hacía. Y después, bueno, ya tendría que pensar algo más hacia el siglo XX, fin del siglo XIX, me debe estar escapando alguno, pero los que más me impactaron fueron Alberdi. San Martín me pareció, por ejemplo, alguien que en su momento hizo un gran trabajo, pero no es el intelectual que uno está pensando. O sea, era un militar que Sí, cruzó los por eso, Andes. a ver, era el genio militar. A mí me impresiona, bueno, en realidad el cruce de los Andes me parece una genialidad de logística que no me entra en la cabeza por la época. Eh, te preguntaba en cualquiera de los casos, una de las cosas que me parece que nos pasa en el debate político actual, es que si no te gusta una parte del tipo que admirás o cuya obra te parece importante, no sirve nada. Está bueno, vos decís, bueno, Alberti tenía esto y quizás tenía lo otro, incluso su misma pelea. Dijiste Alberti y Sarmiento, los dos juntos, y son dos tipos que se agarraron de los Se pelos enfrentaron, se enfrentaron a brutalmente, muerte. tal cual. Y también dijiste Churchill, me gusta esto, no me gusta lo otro. O sea, una cosa, un ejercicio que me parece que se pierde de la tolerancia es tomar del pasado o de la gente que admirás lo que admirás y permitirle que algo no te guste. Bueno, yo creo que a mí me gusta mucho la historia argentina, y cuando vos lees, el que hizo mucho por la historia argentina fueron dos personajes, Félix Lulas antes, pero José Ignacio García Hamilton Sí, bueno. bajó del bronce a muchos personajes de la historia, los puso en carne y hueso, y cuando vos ves a la persona haciendo, porque yo te dije San Martín, por ejemplo, ¿sí? San Martín era un tipo como vos o como yo, que tuvo a cruzar los Andes con todos los cañones, los caballos, las municiones, y todo, llegar al otro lado y encima. La coordinación de todos, de toda la línea, con los tiempos, el cálculo. No, Es que es imposible lo que hizo, es de otro mundo. Es de otro mundo. es Más allá más, de que no tengas, qué sé yo, tal vez algunas concordancias políticas, yo tampoco las tengo, pero era digo, monarquista el tipo. Y bueno, bueno, está bien, sí, era la sí. época, qué sé yo. Y bueno, a ver, pero lo que estoy diciendo es, el tipo prácticamente no estuvo con su mujer en Exacto. su vida, ¿sí? Porque se la pasó recorriendo toda la América del Sur, después murió. Ahora, la mujer, pero vos lo bajás y decís, bueno, este es un ser humano como vos, como yo, y el mérito que tiene es que un ser humano como vos o como yo logró algo que tal vez vos y yo no lo podemos hacer, Yo con seguro. los recursos que había en esa época. Exacto. Es más, un tipo que es brillante, que es Miguel Diolomí, no sé si lo sabéis en interés, brillante, Lo conozco. brillante. Tiene descendientes de la Argentina de muchas décadas, es tatarabuelo. La otra vez me mandó la historia de un teniente coronel que estaba con San Martín, cruzaron los Andes, ganaron la primera batalla. Entonces San Martín lo manda a que venga a Buenos Aires a avisar que habían tenido la victoria. El tipo estuvo 14 días cabalgando, ¿sí? Y después tuvo que volver a avisar y volvió en 12 días. Y digo, mira, si hubiese sido, cuando terminó la primera cabalgata, que no paraba nunca,
le sacaban la ropa y pedazos de carne de la cola prácticamente, ¿viste? Nada caballo, todo el tiempo. Exacto, exacto. Sí, digo, mira, si hubiese sido ahora, lo paraban, le pedían la BTV, el permiso para circular, cualquier barbaridad, ¿viste? O sea, pero Claro. vos ves eso, decís, eran tipos que hicieron proezas y eran seres humanos comunes y no son tan conocidos. Eh, a mí el que me abrió mucho la mente en ese sentido fue José Ignacio, ¿no? Tuvimos José Ignacio García Hamilton. Tuvimos una linda amistad, pero sobre todo me hizo ver cosas que no veía Sí, realmente, ¿no? cuando se vuelven humanos, incluso es más, cuando los personajes históricos cobran dimensión humana, incluso se los valora, por cierto, me parece mucho más. Te pregunté por un... Perdóname, Sí, déjame hacer adelante. un punto. Y curiosamente José Ignacio era radical, José Ignacio García Hamilton. Bueno, Eh, lo cual habla también de esto que veníamos hablando, ¿no? De la tolerancia política, histórica en las ideas. No tenés que estar de acuerdo 100% para hablar con alguien, ni para no, sentarte, ni para debatir. mirá, yo siempre digo, veo que muchos chicos usan los datos de la generación del 80 para mostrar qué bien que andaba la Argentina cuando era liberal. ¿Sí? Y miren, ustedes no leyeron historia, porque la generación del 80 no fue totalmente liberal, se acercó al liberalismo. La generación del 80, por ejemplo, cuando se hicieron los ferrocarriles, le aseguró una renta mínima a los que invertían ¿cómo se llama? En la red ferroviaria y le dieron cantidad de leguas a la derecha y a la izquierda para que vendiesen. Crearon el Banco Nación. Roca le dio curso forzoso al peso. Entonces, cosas que cualquier libertario, si vos lo decís, agarra el tipo y te crucifica. Pero Sí, usan sí. los datos de ese periodo. O sea que lo que te quiero decir es, cuanto más te acercás a las ideas, mejor. ¿Sí? Pero una cosa es el debate entre los otros y buscando el óptimo, ¿sí? Que eso está bien. Y después cuando vas a la realidad, vas a tener restricciones, no vas a hacer todo lo que quieras en política. Entonces tenés que aprender a debatir. Yo me acuerdo, disculpame, pero te robo 30 segundos más, allá por los 80 se hacían debates en ESEADES con la gente del SEMA, venían y se debatía si las matemáticas se podían usar en economía o no. Una cosa aburridísima, ¿no? Pero nosotros nos divertíamos. Era un debate con el cuchillo entre los dientes. Terminábamos y nos íbamos todos a almorzar y nos divertíamos. Porque la única diferencia era una cuestión metodológica de análisis. Pero nadie despreciaba al otro porque opinaba distinto, te puedes imaginar. O sea, ese era el ambiente académico que yo viví. Es muy signo de los tiempos, no solo en Argentina, esta grieta o esta forma de pensar en mitades que hace imposible cualquier evolución de pensamiento y cualquier aplicación de pensamiento. Eh, Me parece que se está viendo en todos lados y que va creciendo y que hace estas tensiones, lo que bien decís, estamos hablando, es buenísimo que se rescate la proyección que tenía Argentina a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Eso es nuevo, si lo ves en relación, digamos, a lo que se difundía hace un tiempo, donde la Sí. socialdemocracia o la izquierda te vendían la oligarquía, hasta que vino Perón, todo era una porquería. Entonces me parece que es fenomenal y vital que se empiece a rescatar lo que en realidad se perdió. También es cierto que después está como esta cosa fanática, minarquista, que comparto, digamos, en la idea, porque a mí también me parece que el Estado tiene que ser lo más pequeño posible, pero una cosa es lo que uno desea y lo que uno lee y después lo posible. Y lo posible en estos contextos. Te No, quería pero consultar. además vos tenés que tener margen de debate. Por ejemplo, suponete que tenemos que debatir, y esto lo hemos debatido con economistas amigos que somos liberales todos. Tenemos que hacer una reforma monetaria en Argentina. Entonces vos podés empezar a discutir. Uno se inclina por volver a una convertibilidad, el otro por dolarizar, el otro por competencia de monedas. Tenés una gama y ninguno deja de ser liberal por discutir, porque es una cuestión técnica. ¿Viste? Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a armar? Este tema. Entonces, te estoy dando un simple ejemplo Sí, sí, de cómo tenés que tener la mente abierta para el debate. Inclusive con los socialistas tenés que debatir. Siempre en un marco de respeto.
Sí, no, por supuesto. Bueno, ahí iba, te voy a sacar del tema económico. Te pregunté una obra de arte que te gustara. No me diste un cuadro, me dijiste una escultura, una fuente, la Fontana di Trevi, Mm. una obra paradigmática del Renacimiento, porque me la querías complicar, Sí. porque con todo el mundo habló de cuadros y vos tenías que darle una vuelta complicada. Sí, porque tengo ¿Por un qué, post por qué te ahí. gusta? Claro, ¿por qué te gusta? ¿Para lavarte las patas? No, porque en realidad la Fontana di Trevi era un lugar donde llegaban, era como una especie de desaguadero y ahí llegaba agua y sacaban agua, no sé qué historieta. Es un lugar que histórica. Vos estuviste en Roma, vos caminás No, Roma, caminás, vivís la historia ahí. No hace falta que entres a ningún museo, vos caminás por la calle y es toda historia. Y no sé, es algo que estuve varias veces. Y nunca supe por qué, pero no sé por qué me cautiva. Ahora, la última vez que estuve, que fue antes de la cuarentena, de la pandemia, ya me agarró medio de mal humor porque había tanta gente que no se podía apreciar, ¿viste? La Fontana. Y la habían recuperado bastante de un tiempo atrás. claro. Pero no Bueno, sé, si me una de las preguntas cosas, por qué, a mí me pasa de las veces que tuve la fortuna de ir a Europa, nunca fui a Italia. Mirá que ahí están bueno, los antepasados. Si queda algo y cuando terminemos, ahí, yo pero te digo, te iba a consultar. recorrí. Se trata de una No, obra renacentista, de una obra que recupera los clásicos conceptual, moral, estéticamente. mm. ¿Te gusta el Renacimiento o te gusta La Fontana solamente? ¿O te gusta Roma por esa carga de clasicismo y de origen, de la cultura y de la belleza? No solo me gusta Roma, me gusta recorrer la Toscana, por ejemplo, ver esa campiña, o recorrer Siena, Florencia, todos esos lugares. Eh, y qué sé yo, no sé, Roma también me encanta Piazza Navona. Vos me decís, ¿por qué te gusta Piazza Navona? Y qué sé yo, no sé, porque me gusta Piazza Navona. Y te sentás ahí, comes y ves la plaza, que es muy linda, no sé, o el gran parque espérate que se me ocurre, siempre me olvido el nombre, es un parque gigantesco, donde tenés restaurantes, comés adentro, bueno, en fin, ya me voy a acordar, hoy me agarró el alemán. Eh, ¿Por qué digo todo esto? Porque para mí, Italia, o Roma en particular, es historia pura y la historia me gusta. Ahora, si vos me decís, qué sé yo, no sé, eh, otra cosa te digo, mira, para mí, una obra de arte para mí es Londres. Londres es monumental. La caminé de joven y la sigo caminando. Es una cosa monumental, hermosa. Es una ciudad fantástica. Eh, ¿Qué? pero bueno, E- son gustos, ¿viste? Ahora, si me decís Evidentemente, un cuadro, no, ¿viste? No me atrae la pintura. No, no es algo que me diga, me gusta tal pintor, tal otro, mirá los colores. no, pero No me atrae. evidentemente la arquitectura te llama la atención o es lo que más te llena de belleza. Y en ese sentido, ¿cuánto arte hay en tu vida? Si no es cuadros, es, no sé, música, literatura, poesía. ¿Cuánto arte hay en tu vida? No, todas las noches escucho música. Yo prácticamente no miro televisión, es muy raro que mire un programa de televisión, salvo que esté prendido cuando se está comiendo, ¿viste? Que mirás. Pero no, no me siento a ver un programa. Me gusta la música, pero la música popular, ¿no? O sea, música como Frank Sinatra, todo ese tipo de cosas. Eh, ¿Te gusta el rock? Voy descubriendo, ¿eh? ¿Te gusta el rock? Cada tanto mandás en las redes algún video. Sí, depende, no, no todo el rock, ¿sí? Pero hay, qué sé yo, hay autores o intérpretes que me gustan, compositores que me gustan. Me decís tango, sí, me gusta el tango también, por ejemplo. ¿Sí? O sea, es muy raro mi gusto, ¿viste? Mezclo, pero me puede gustar tanto Frank Sinatra como Julio Sosa. ¿Sí? O sea, no, no te ahí. Y después otra cosa que hago es buscar muchos videos de historia en YouTube. Hay un montón de cosas que la gente no mira,
y que a mí sí me interesan. ¿Sí? Algo que siempre me gustó leer fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando era chico, mi padre compraba todas las semanas, era la época donde se vendían fascículos semanales, ¿no? Y era la Claro. historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Leí todo, y te digo que eran tomos y tomos. Es más, tengo por acá el libro de Eisenhower que explica cómo programó toda su nación de Europa, etcétera. Y siempre me gustó esa parte de la historia, ¿no? Después la gente cree que la Segunda Guerra Mundial son las películas que ves por televisión. Los aliados hicieron polvo a Alemania, pero le bombardearon todo, no le dejaron piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo. Pero bueno, es interesante ver cómo una cultura muy importante como la alemana se transformó en una bestialidad. Bueno, sí, se hicieron ahora 76 años de la muerte de Mussolini y de Hitler, con 2 días de diferencia. Sí. Y es interesantísimo ver culturas brillantes, maravillosas, de arte, de ciencia, cómo cayeron todos. Cuando uno habla de fascismo, fascismo u otro tipo de colectivismo como el comunismo, no eran tres gatos, no eran Stalin, Mussolini, Hitler. Era un ambiente de época. Vos que te gusta tanto la historia de la Segunda, bueno, la Segunda Guerra y el periodo de entreguerras, Sí. cómo se gestó todo un ambiente mundial de colectivismo, de locura, de líderes, de todo hacia el Estado, un crecimiento enorme del autoritarismo, del intervencionismo. Bueno, vos tenemos un amigo en común, que es Alejandro Gómez, Sí, con quien he visto que grabaste cosas. videos de historia muy interesantes se pueden ver en el canal de Karina Mariani. Alejandro fue alumno mío en ESEADE, es un fenómeno. Es un Pero genio. suelo armar en mi programa de radio a él, a Ricardo López Pozzi, a Emilio Campo, eh, y hay otras personas que saben bastante de historia. El otro día me estaban preguntando si querían hacer algo sobre Alberti y empecé a nombrar historiadores. Y lo bueno es tratar de explicar y empezás suponete que querés explicar la decadencia argentina, entonces nos ponemos a debatir. Empezás a rosquear, ¿viste? Y decís, bueno, no, fue en la época de Perón, en los 40. Y ya habíamos escrito juntos, yo escribí un libro en el año 2008 que se llama El síndrome argentino, y Alejandro Gómez me escribió buena parte de la historia, sí, me ayudó con esos capítulos. Pues yo quería el contexto histórico en el cual se desarrollaban cada uno de los hechos económicos de por qué se produjo la decadencia. Y en ese momento habíamos detectado que era la década del 30. Pero después en la prueba de radio empezamos a debatir y fuimos retrocediendo hasta 1910. Digo, claro, acá se hace el primer congreso de educación donde cambia la filosofía. A mí me fascina ese debate, por eso me gusta mucho leer sobre historia, ¿no? Ojo, no soy historiador, No, soy yo tampoco. un... Yo eh, soy, yo soy chusma. Con el tema de la historia me fascina. Me la paso diciendo, porque escribo bastante sobre historia, me la paso diciendo, no, no soy historiadora. Trato de recurrir a historiadores para que me corrijan, para que me den material. eh, pero es cierto que te da esa fascinación por ver cómo empezó. Porque si no, la explicación simple es lo que viste, no te cierra. Esto empezó con el peronismo, esto empezó porque los Kirchner. claro, No, de ninguna manera. no te habrás pasado que las redes deben decir, bueno, pero ellos no tienen peronismo, ¿viste? El peronismo es el Claro, peronismo. te- Y no hace falta que yo diga que no soy peronista, pero no podés ser tan sencillo y tan elemental de decir, el peronismo es listo, ya está, no hay más Bueno, discusión. una de las cosas que me pasa es que todo el mundo dice populismo. Yo me la paso diciendo, no sé qué significa populismo. Para mí Mm. populismo es como decir neoliberalismo. Populismo es para unos lo que históricamente se llamaba demagogia, para otros populismo es sinónimo de peronismo, para otros populismo es lo que no les gusta, sencillamente. Y no se puede ser tan simple analizando las cosas porque no das cuenta de la realidad, sencillamente por eso. Y yendo a la realidad real, ¿qué te gusta? Personajes cómics, personajes fantásticos, irreales, ficción, algún personaje, yo ya sabés que me gustan mucho los cómics, pero vos no tanto. Pero algo de No, ficción que no, me yo digas, es, un superpoder. Un no, superpoder. no, en realidad no es el tipo de género que me guste, ¿cómo se llama?
ni ver ni leer. De chico leía, a ver, el cómic era Patorucito el que más leía, qué sé yo, Bueno, Patorucito, no cosas por el tenía, no estilo. tenía Pero, super fuerza Paturucito o pero si me Paturuzú. decís Superman o qué sé yo, no sé, el Hombre Araña o Batman o no sé qué sé yo, cosas por el estilo. No, sí, vi algunas películas como todo, ¿viste? Pero no Pero son no te cosas que matan. me atraigan ni me atrapen en absoluto. Te digo con toda sinceridad, Pero si no yo es. O te sea, es pudiera dar. tanta la ficción que. ¿Sabes Claro, qué leía yo de chico? Agatha Christie. Me encantaban las novelas de policiales de Agatha Christie. sí, el misterio. O Morris West. A ver, Agatha Christie tiene unas novelas ¿cómo se llama? De policiales muy buenas. Y hay una serie de televisión que es vieja, debe ser del principio del siglo XX o de antes, y la pesqué en YouTube, así que la miro cada tanto, me voy viendo los capítulos. Morris West escribió un libro que se llama La sandalia del pescador. Y casi anticipa la llegada curiosamente, ¿no? Morris West era un novelista australiano y había pasado por el seminario, así que escribía mucho sobre temas de la iglesia. Y casi te describe la llegada de Juan Pablo II en ese libro, en La sandalia del pescado, que se hizo una película donde el protagonista es, ¿cómo se llama? Anthony Quinn, que hace. Y es un papa que estuvo preso por el comunismo, pero en vez de en Polonia, en Rusia. Y termina siendo papa. Y Juan Pablo II pasó lo mismo. Vos lees el libro y decís, pucha, casi la invocó, de casualidad. A que no invocaba que iba a haber un papa peronista que No, iba. eso, a ver, es la Iglesia Católica soportó de todo y el Vaticano también a lo largo de 2000 años. Vamos a ver si soporta una unidad básica dentro del Vaticano. Es todo un desafío. Por eso te iba a decir, proponiendo reformas agrarias, una agenda verde que ni él sabe mucho lo que está diciendo, y programas de salud como acaba de poner el Sí, último. pero mirá que yo leí mucho las encíclicas porque estudié en la Universidad Católica Argentina, fui al Colegio de Curas, etcétera. Las encíclicas, doctrina social de la Iglesia, conozco mucho de eso. No dice tantas cosas distintas a lo que decían los papas anteriores, ¿eh? No te creas. Todos tenían una tendencia más de izquierda. Es más, tengo amigos liberales católicos muy practicantes que quieren unir liberalismo con religión. No mezcles, son cosas distintas, ¿sí? Pero bueno, cada uno con. Bueno, la cuestión es que te arruiné dos cosas: Sí, la obra de francamente. arte y el Y superhéroe. el superhéroe. El peor entrevistado, pero mira, ¿qué hay? Te voy a hacer la última pregunta. Religión, Sí. hablamos del Papa y tuviste una educación católica. ¿Sos creyente ahora o no? ¿Y qué lugar hay de esa educación católica en tu vida actual? No, a ver, soy un católico no practicante y muy cuestionador de la Iglesia. Te voy a dar un simple ejemplo histórico. Cuando el Papa habla sobre temas de fe, se dice que es dogma de fe, no se discute porque es asistido por el Espíritu Santo. En realidad eso se decidió en el Concilio Vaticano I en Roma en 1870, si mal no recuerdo, donde había una interna, entonces decidieron, no, cuando el Papa habla sobre el tema de fe, está asistido por el Espíritu Santo, no hay discusión. O sea, por decreto de necesidad de urgencia decidieron eso. Entonces, lo que cuestiono de la Iglesia son muchas de esas cosas. Eh, y en última instancia, yo creo que la religión, uno le dirán Mahoma, el otro le dirán Cristo, el otro le dirán Yahvé, no sé, qué sé yo, cada uno. El otro es ateo, por ahí, qué sé yo. Yo creo que hay un Dios. Cada uno lo llamará como quiera. Pero lo que no me someto es a la disciplina y el orden militar de la iglesia. A la institucionalidad religiosa.
No, eso no. O sea, eso es que tenés que ir a misa porque si no es pecado. No, no es así. Eso se les ocurrió a alguien, no sé a quién se le ocurrió. Eso de tener que confesar. ¿Se le ocurrió a quién? ¿De dónde viene eso? Y no quiero escarbar más en la historia, porque si no ya me van a decir que soy un hereje directamente. Pero, claro, porque las escrituras, bueno, ¿de dónde salen las escrituras? Esto lo está diciendo un católico. ¿Quién fue el primero que dijo, mira, Cristo dijo esto? ¿Dónde está escrito eso? Eso fue palabra en palabra. Los primeros documentos que creo que se encontraron son como 500 años posteriores a la muerte de Cristo. No, Y no, vos no 500, fijate. no, en realidad, bueno, ya tenés antes, un par de siglos antes tenés, pero claro, ciertamente tiene que ver con una cuestión de fe. Yo no me meto en cuestiones de fe porque yo no tengo religión, pero sí es piola, digamos, saber cuánto de los valores religiosos si tenés más allá de la institucionalidad. Me parece que la religión, en última instancia, tiene que ver más con problemas morales y éticos que si es Cristo, si es esto, si es el otro, ¿no? Creo más en ese tipo de cosas. Y en última instancia, cuando vos ves todas las religiones, todas apuntan, básicamente, la mayoría, en esa dirección, en una cuestión moral. Exacto. Bueno, habiendo arruinado no solo mi entrevista, sino también la historia de la religión y tantas otras cosas, este, Y sabés que la Fontana de Trevi me y la gusta, Fontana de Trevi te y Pía gusta, Sanabona. y que no te gustan los cómics. Roberto, bueno, si vas a ser candidato, sé que vas a ser un buen candidato, hay mucha gente que te sigue, que te escucha, de tu honestidad y de tu conocimiento hay más que pruebas en todas partes. Así que si es que vas a ser candidato, deseo lo mejor y Sí. buena campaña y que no te enojes y que no la pases mal. No, lo que no voy a hacer es cambiar el discurso para ganar votos. Esto es lo que yo pienso. ¿Sí? Y si no, me quedo en mi casa que estoy muy cómodo. Y me Pero invitas a está mí, y me bien. invitas a mí a comer gramajo, principal Y problema que vamos a tenemos que comer resolver. un gramajo, ahí está. Que esa es la parte más. Eso, en vez no me preguntaste qué comida me gustaba. No, ¿qué comida? ¿Te gusta todo? ¿Qué cosa no te gusta? No, qué sé yo, por ejemplo, la palta no me gusta. ¿Cómo no te va a gustar ¿Qué la querés que te palta? diga? No es normal, No no me es humano. gusta. ¿Cómo no te gusta? No, no. A ver, la palta, por ejemplo, el helado de menta, me parece que comer pasta de Pasta de dientes puesto en la dientes, sí, heladera. estamos de acuerdo, no No, es helado. Tendría que estar prohibido. Cuando entres al está Congreso podrías prohibido. poner una ley que prohíba. Prohibiendo el helado de menta. Exacto, tema uno. Sí. Así que bueno. Muchas gracias por el tiempo, por la onda y nada. Y si vas a hacer campaña, buena campaña, que lo vas a necesitar porque es un espacio muy duro. Todavía falta tanto para eso. Vamos a ver, qué es eso. Gracias igual. Muchas gracias. Un beso. Gracias. Chao.